Voy a solicitar a los intervinientes que se individualicen, partiendo por la Fiscalía. Buenos días, magistrada. Por la Fiscalía, Claudia Permansi Choyuelo, fiscal regional de Valparaíso. ¿Y me acompaña? Buenos días, magistrada. Por el Ministerio Público comparece la fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Villa Alemana, María José Bowen Silva. Por el Sename. Buenos días, magistrado. Comparece en calidad de querellante en representación del Servicio Nacional de Menores, la abogada Consuelo Lagos Buxte. Por la Defensoría de la Niñez. Buenos días, señoría. Comparece Patricia Muñoz García, defensora de la niñez. Muy bien. Por la Intendencia Regional. Buenos días, su señoría. Por la querellante Intendencia Regional de Valparaíso comparece Andrés Lagos Levancini, con domicilio y forma de notificación ya registrado en autos. Me acompaña en el día de hoy el querellante, el señor intendente, quien a continuación se individualiza. Muy bien. Buenos días. Jorge Martínez, intendente de la región de Valparaíso, como querellante. Me acompaña el abogado que se va a individualizar. Buenos días, su señoría. Comparece el abogado representante de la Intendencia Regional de Valparaíso, don Pedro Guerrero Rivera. Muy bien. En representación del padre de la menor. Buen día, su señoría. El abogado Patricio Olivares Rodríguez, con forma de notificación de domicilio ya registrado ante este tribunal. Finalmente, por la municipalidad, para terminar con los abogados creyentes. Buenos días, magistrada. Buenos días a todos los intervinientes. Abogado Roberto Vázquez Hidalgo, en representación de la Municipalidad de Villa Alemana. Muy bien. Finalmente, los abogados defensores. Magistrado, buenos días. Comparece el defensor penal público, Matías Bustos, mi forma especial de notificación, registrada previamente en el tribunal. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos. Buenos días. Defensor penal público. Muy bien, voy a partir dando algunas instrucciones, ¿no es cierto?, para el correcto funcionamiento de la audiencia. Primero, como lo señalé en la audiencia pasada, en aquellos casos en que los intervinientes tengan más de un abogado, ¿no es cierto?, que representa una institución, deberán designar a uno de los dos abogados para el desarrollo de las alegaciones, porque obviamente el tribunal, en aras, ¿no es cierto?, de que la audiencia se lleve correctamente y se respeten los tiempos también que sean pertinentes, no va a aceptar que dos abogados se hagan cargo de una misma alegación, sin perjuicio que se vayan separando y obviamente puedan intervenir en momentos distintos, en eso no hay ningún problema. Lo segundo, que al igual que en la audiencia pasada, esta transmisión va a ser subida vía streaming a la página del Poder Judicial. Sin embargo, solicito a los intervinientes que en el evento de tener que hacer alegaciones de tipo explícito o que se tenga que incorporar material, ya sea de fotografías o videos que efectivamente puedan afectar la honra, especialmente de los familiares de la menor afectada, se informa a este magistrado, de manera que en ese momento lo que se va a hacer es bajar la transmisión para que se hagan ese tipo de alegaciones, podríamos decir, de mayor detalle o de mayor contenido, y una vez terminada ese tipo de intervención, se va a continuar la transmisión de manera que, por un lado, compatibilizar el principio, ¿no es cierto?, de la publicidad de la audiencia y del derecho de la comunidad de ser debidamente informada de un hecho que ha causado conmoción pública, pero también esto resguardando el derecho a la honra y la intimidad, ¿no es cierto?, y más bien el derecho que se respeten los derechos del padre, ¿no es cierto?, respecto de la memoria de su hija fallecida. Así que ese va a ser la metodología. Les pido a los intervinientes, y eso no hay ningún problema, cada vez que alguno tenga que hacer alguna intervención que ya sea más explícita, y creo que no, todos somos abogados y que todos sabemos cuando ya necesitamos hacer intervenciones más precisas en algunos puntos, que lo informen a este magistrado y hacemos, ¿no es cierto?, la salvedad correspondiente. Y lo último, si bien el propósito del desarrollo de esta audiencia es formalizar al imputado, se presentó, ¿no es cierto?, previo al desarrollo de esta audiencia, dos reposiciones respecto de la resolución que aceptó las querellas de tres organismos públicos, una respecto que
dice relación con la intervención del Sename en esta causa, también respecto de la intervención de la Intendencia, y también se objetó la presencia de la municipalidad, la ilustre municipalidad de Villa Alemana. Su señoría, Por tanto, sí, disculpe que le interrumpe. sí, Respecto de las 3 querellas que usted indica, no he sido notificada respecto de ninguna de ellas. Por lo tanto, la única información que voy a tengo de la pedir. interpretación de ellas es lo que informa la colega Patricia Muñoz y el colega Dagoberto Pastén en sus respectivas reposiciones. Por lo tanto, agradecería para tener conocimiento de estos niveles. Muy bien, lo que podemos hacer es, si usted quiere hacer alguna intervención, antes que corresponda a su intervención, tendríamos que darle un tiempo para que usted revise la información. Básicamente, su señoría, si me las envían en este momento por correo electrónico, Sí. podemos dejar mi intervención para el final. Exacto. Y para ir aprovechando y optimizando los tiempos, mientras los colegas formulan sus alegaciones, yo puedo estar leyendo acá en mi tablet el contenido de las querellas. Entonces, entiendo que estoy en línea, igual pedí por WhatsApp, pero si también el funcionario que está a cargo de la transmisión también pueda informar al tribunal, hay que notificar, revisar la notificación de 3 querellas. Ya una funcionaria me respondió y va a enviar la información. A ver, para que sea más claro, yo revisé, hay 2 reposiciones, pero la verdad que son bastante similares en los puntos, por lo tanto son los mismos puntos a resolver. Una es presentada por la abogada en representación de la Defensoría de la Niñez y otra por la Defensoría Penal Pública respecto, las reposiciones respecto a las mismas querellas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es primero dar la palabra a doña Patricia Muñoz, luego al defensor penal público que quiere hacerse cargo de este tema, y luego voy a ir dando la palabra a los abogados querellantes y también a la fiscalía si es que se quisiera pronunciar, por lo menos por deferencia. Doña Patricia Muñoz, más o menos ¿cuánto tiempo usted necesita para dar cuenta de estas alegaciones? Muy breve, señoría, yo creo que no más de 5 minutos. Si el punto desde nuestra perspectiva procesalmente es claro. ¿Lo escuchamos? ¿Procedo? Sí, por favor. Gracias. Nosotros hemos deducido reposición contra las resoluciones que han declarado admisibles las querellas de la Intendencia Regional de la Municipalidad de Villa Alemana y del Servicio Nacional de Menores, toda vez que el artículo 111 de nuestro Código Procesal Penal determina cuáles son las exigencias que se imponen a los servicios públicos o a los órganos del Estado para poder presentarse en términos de querella en nuestro proceso penal. Y el inciso final o tercero de este artículo 111 establece que los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Creemos, por tanto, que el tribunal, al declarar admisible las querellas ya citadas, no ha hecho esta revisión y determinación de las exigencias procesales que establece nuestro sistema, toda vez que ha declarado admisibles querellas que no dan cuenta del cumplimiento de esas exigencias. A saber, en lo que hizo relación con la querella del Servicio Nacional de Menores, este servicio da cuenta de que su querella la presenta porque declara tener fundamento para ello los artículos 1, 2 y 17 del decreto de ley. Del decreto de ley 2465, que es el que precisamente aborda la situación del Servicio Nacional de Menores, estableciendo su ley orgánica constitucional. Ese artículo lo que dice es que solo en aquellos casos, el artículo 17, en que las mencionadas acciones de asistencia o protección del Servicio Nacional de Menores afecten a menores de que trata esta ley, podrán hacerse parte o querellarse en los procesos a que diere lugar este artículo, asumiendo la representación judicial del fisco, salvo que el ministro de Justicia determine que lo haga el Consejo de Defensa. Queda de manifiesto de los antecedentes conocidos por esta parte y de lo que procesalmente conoce el tribunal, que el presente delito no se ha cometido en el contexto de la asistencia o protección por parte del Servicio Nacional de Menores, sino que en un domicilio particular
donde efectivamente se ha cometido un hecho que será conocido hoy día a través de la formalización, razón por la cual este servicio no tiene legitimación activa para presentarse en este caso. Tanto es así, señorías, que me permito informar a usted que a través del oficio 837-2020, de fecha 7 de agosto del 2020, don Joshua Jiménez Gómez, director del programa de intervención especializada PIE Gabriela Mistral de Villa Alemana, informa a la fiscal Bowen, aquí presente, del fallecimiento de Ámbar, pero lo informa en el siguiente tenor. Lamentamos informar el deceso de la joven Ámbar para efectos de la audiencia, del que tomamos conocimiento el día de ayer, jueves 6 de agosto del presente año, durante la jornada de la tarde, 14:20 horas, mediante correo electrónico enviado por consejera técnica del Tribunal de Familia de Villa Alemana, señora, y la individualiza dirigido a quien suscribe. O sea, esto deja de manifiesto que ni siquiera estaban en condiciones de conocer cuál era la situación de la niña, toda vez que ellos se enteran como servicio del fallecimiento de esta por parte del Tribunal de Familia, lo que solo revela una vez más que la intervención ni siquiera existía y que por lo tanto sus facultades están tratando de ser excedidas con creces, vulnerando lo que procesalmente se exige. En lo que dice relación con este servicio, como se amplió la querella, evidentemente solicitamos que, declarándose la inadmisibilidad de la primera, la ampliación también corra la misma suerte. Respecto de la intendencia, la resolución dictada por este tribunal es de fecha 7 de agosto, señoría, y este organismo imputa, para efectos de poder dar cuenta de su legitimación, la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, número 19.175, y el decreto con fuerza de ley 7912, que organiza las Secretarías de Estado. Pero ninguna de estas normas le da potestades expresas a la Intendencia para poder intervenir en el caso de esta causa. Tanto es así que justifica su intervención el intendente, en razón del decreto con fuerza de ley 7912, en el artículo 3, letra A, que consigna, si se me permite, todo lo relativo al gobierno político y local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Para los efectos señalados en el párrafo anterior de esta letra y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 del Código Procesal Penal, el ministro del Interior y Seguridad Pública, los intendentes y gobernadores, según corresponda, podrán deducir querella a cuando él o los hechos que revistan caracteres de delito hubieren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o sociales, o el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo de personas el legítimo goce o ejercicio de cada uno de sus derechos, libertades o garantías reconocidos por la Constitución. De la sola lectura de la exigencia que impone el artículo 3, letra A del decreto con fuerza de ley, que ha sido invocado por la Intendencia, queda de manifiesto que este delito no provocó ninguna de esas cosas, su señoría, porque efectivamente fue cometido al interior de un domicilio, en un contexto privado, y efectivamente las condiciones exigidas para que la Intendencia comparezca no se dan de ninguna manera en esta situación. Y finalmente, en lo que dice relación con la municipalidad, aquí resulta aún más claro, toda vez que, en lo que dice relación con la Intendencia solo me faltó agregar respecto de su ley orgánica constitucional, la 19.175, el querellante esboza su facultad de acuerdo a lo que plantea el artículo 2, pero lo cierto es que ahí la única letra que se relaciona con una posibilidad de intervenir como querellante es la letra H, que consigna: corresponderá al intendente, en su calidad de representante del presidente de la República en la región, H, efectuar denuncias o presentar requerimientos a los tribunales de justicia conforme a las disposiciones legales pertinentes. Y la disposición legal pertinente en este caso es el inciso 3 del artículo 111 del Código Procesal Penal, que exige que la Intendencia tenga potestad expresa para intervenir en un delito de esta naturaleza, cosa que no ocurre porque la potestad expresa que tiene dice relación con delitos que alteran el orden público, conforme leído de la norma ya citada, nada de lo que ocurre en esta situación. Y finalmente, en lo que dice relación con la resolución dictada el 7 de agosto de 2020, que declara admisible la querella de la Municipalidad de Villa Alemana, llama profundamente la atención la admisibilidad de esta querella también, su señoría, porque
La norma que regula el comportamiento de las municipalidades es la Ley 18.695, Orgánica Constitucional, que en su párrafo segundo, entre los artículos 3 y 12, son donde se establecen las funciones privativas y las atribuciones de los municipios. Y la lectura completa de todos esos artículos demuestran que no existe ninguna facultad para el municipio ni para sus alcaldes o alcaldesas para presentar alguna acción de querella por delito alguno. Por lo tanto, ciertamente, estas instituciones lo que están haciendo con las querellas que han sido declaradas admisibles es exceder con creces las atribuciones legales que en derecho público, por lo demás, solo se pueden relacionar con aquello que les está expresamente permitido, cosa que en este caso no se cumple, y es por tanto que solicitamos a su señoría que revierta conforme a derecho las resoluciones dictadas respecto de las admisibilidades de las querellas de la Intendencia, el Servicio Nacional de Menores y la Municipalidad, y enmendándolas conforme a derecho, declare que estas son inadmisibles por carecer de hechos intervinientes de la legitimación activa para comparecer en estos autos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. La Defensoría Penal Pública, le doy su tiempo también, no más de unos Gracias. 10 minutos. Sí, creo que, gracias, magistrado. Creo que ha sido bastante clara la señora defensora de la niñez, por lo tanto voy a solicitar que se tenga también como argumentos nuestros los que ella claramente ha referido precedentemente. Yo solamente quiero agregar a lo que ya argumentó de manera suficiente la señora defensora de la niñez lo siguiente. El día viernes, la primera solicitud que planteó la defensa es conocer el libelo de las querellas por una razón muy particular. Era saber cuál era el fundamento que los propios querellantes habían indicado para efectos de pretenderse interviniente en la presente causa. Entonces, cuando se revisa el libelo acusatorio, de querella más bien, uno advierte, su señoría, que los fundamentos que se han entregado por cada uno de estos órganos y servicios públicos claramente exceden el artículo 6º de la Constitución Política de la República, toda vez que, tal como lo indicó la señora defensora de la niñez, el artículo 111, inciso 3º del Código Procesal Penal, establece un requisito de admisibilidad para que estos órganos se presenten querella en un proceso penal. Es así como al revisar la querella del Servicio Nacional de Menores, más bien del director regional del Servicio Nacional de Menores, este órgano funda su presentación específicamente en el artículo 17, inciso 3º del Decreto Ley 2465, el cual de manera expresa establece una hipótesis bien diversa para efectos de la actuación de este servicio público. Y lo explicaré. En este inciso 3º del artículo 17, la facultad que establece esta norma legal es la obligación del Servicio Nacional de Menores de denunciar o de hacerse parte o querellarse en una situación específica, que son aquellas situaciones que dieren lugar cuando judicialmente se ordena la prohibición de continuar realizando acciones de asistencia o protección de menores por parte de personas, sean naturales o jurídicas, cuando estas personas naturales o jurídicas prestando estos servicios de asistencia o protección han desarrollado o existen indicios graves de que su actividad pone en peligro material o moral a estos menores de edad. Esa es la hipótesis normativa que permite, primero, obliga a denunciar al Sename y faculta además para hacerse parte y presentar querella. Claramente, esa hipótesis normativa no concurre en el presente caso. Por lo tanto, el propio fundamento normativo que ha indicado este servicio, claramente no es posible justificar su intervención como querellante en la presente causa. Revisamos también la querella presentada por el alcalde de la ilustre municipalidad de Villa Alemana, y el fundamento expreso que este libelo indica es el artículo 28 de la ley 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Al revisar esta norma se refiere a una
unidad específica de la municipalidad, que es la unidad de asesoría jurídica. Y establece que esta unidad las funciones de esta unidad de asesoría jurídica, estableciendo la facultad de iniciar y asumir la defensa a requerimiento del alcalde en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o la defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine. En este caso, no hay ninguna de las hipótesis que se establecen en dicha norma para que la unidad jurídica defienda al alcalde en este tipo de litigio, porque esta causa penal no tiene nada que ver con esta hipótesis normativa que se establece en la norma que la querella ha citado. Y por último, revisamos la querella de la Intendencia Regional de Valparaíso a través del intendente regional y expresamente citan como fuente de su legitimación activa el artículo 3º del decreto con fuerza de ley 7.912 en su letra B. Esta norma da cuenta de una hipótesis que consiste en lo siguiente, que este órgano se podrá querellar cuando se trate de delitos que considerados con otros similares, pluralidad, y próximos en el tiempo, hubieran afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma naturaleza. Ya lo dijo la señora defensora de la niñez, que este caso no tiene nada que ver con la hipótesis que plantea la norma legal. Aún más, esa norma, que es la letra B del artículo 3º del decreto con fuerza de ley 7.912, da cuenta, primero, de un presupuesto de hechos diversos, porque exige pluralidad y proximidad entre esta pluralidad de hechos, y por otra parte, se refiere a hechos que constituyan eventualmente atentado a bienes jurídicos colectivos, y específicamente aquellos que se regulan en el título 6º del libro 2 del Código Penal, que su título lo indica, son crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado. En esta situación, claramente no estamos en la hipótesis normativa. Por todo lo que vengo señalando y advirtiendo nuevamente que fue la razón por la cual solicité la notificación de las querellas para saber qué fue lo que los propios intervinientes indicaron para justificar su legitimación, porque acá también hay que centrar el debate y porque pensé en definitiva que eran otras las normas que habían citado, pero esas fueron, y sobre eso es el debate que tenemos el día de hoy, es que se solicita, al igual como lo hizo la defensora de la niñez, se repongan las resoluciones ya indicadas de fecha 5 y 7 de agosto respecto del Servicio Nacional de Menores, 7 de agosto respecto de la Intendencia Regional de Valparaíso, 7 de agosto respecto de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, y en definitiva se declaren inadmisibles estas querellas toda vez que incurren en la causal de inadmisibilidad de la letra E del artículo 114 del Código Procesal Penal. Eso es todo, maestro. Muy bien. Antes de continuar, disculpe, que dado el número de los intervinientes, no se individualizó el imputado. Voy a pedir que señale su nombre completo y su cédula de identidad para que quede constancia de su participación en la audiencia. Hugo Humberto Bustamante Pérez, cédula de identidad 98721116-9. Debe guardar silencio. Vamos a partir con doña Consuelo Lagos, que dé cuenta entonces del traslado a esta reposición. Gracias, su señoría. Bueno, en cuanto a la reposición que ha sido interpuesta por la Defensoría de la Niñez, así como también por la Defensoría Penal Pública, quienes argumentan la falta de legitimación activa del Servicio Nacional de Menores, paso a hacerme cargo de los argumentos en que ellos basan la solicitud, de los cuales adelanto que son carentes de toda base legal y por tanto no debiesen ser admitidos por el Tribunal de su señoría. En primer término, está claro que el Decreto Ley 2465, en su artículo 1, crea el Servicio Nacional de Menores y establece que uno de los objetivos principales de nuestro servicio es contribuir a la protección, promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ello también debe vincularse al mandato que está contenido en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, tratado internacional que ha sido suscrito por nuestro país en el año 1990, que obliga a todos los estados que son parte de la misma a adoptar medidas en todo ámbito para el cumplimiento de los derechos que contempla la norma.
En cuanto a lo señalado respecto al artículo 17 del Decreto Ley 2465, en su inciso tercero específicamente, si me permite, lo voy a citar, hace referencia a que cuando las mencionadas acciones de asistencia o protección afecten a los menores que trata esta ley y existen indicios señalados del inciso primero, el Servicio Nacional de Menores deberá denunciar tales hechos, solicitar al tribunal que se decrete la prohibición a que se refiere el inciso primero, hacerse parte o querellarse los procesos a que diere lugar este artículo. En primer lugar, debemos cuestionarnos a qué grupo hace referencia dicha norma. Y dicha norma hace referencia en primer término a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran vulnerados en sus derechos. Segundo término, a los adolescentes que han sido imputados por haber cometido una infracción a la ley penal adolescente. Y en tercer término, a todos los niños, niñas o adolescentes en relación con la prevención de situaciones de vulneración a sus derechos y promoción de los mismos. Esto conforme a lo que dispone el artículo primero de la ley orgánica. De ello no puede sino deducirse que el caso de la joven Comento, víctima del delito por el cual hoy será formalizado el imputado, sí se enmarca dentro de los casos que la orgánica del servicio permite la interposición de querellas, pues basta que se trate de un niño, niña, adolescente en una situación de vulneración de derechos, como es el caso de la víctima, quien era parte de un programa ambulatorio ejecutado por un organismo colaborador acreditado, el Servicio Nacional de Menores, desde enero del año 2020, sin que a ello se asuma un requisito señalado como argumento principal de la Defensoría que dice relación con el lugar de ocurrencia de los hechos o de la comisión del delito. Así se desprende el texto del texto de su reposición. No teniendo dicho argumento como base legal el texto que anteriormente se ha citado, por tanto no existiría una justificación para señalar que el Servicio Nacional de Menores carece de legitimación activa que la Defensoría trae a colación en esta instancia, su señoría. Además, debe señalarse que conforme lo dispuesto en el artículo 53 del Código Procesal Penal, en su inciso segundo, la presente querella es por un delito de acción penal pública, y nuestra legislación concede siempre la acción penal pública para la persecución de delitos que son cometidos en contra de menores de edad, como es el caso en Comento. Así, el artículo 53 constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 111 del mismo cuerpo legal, que establece quiénes pueden querellarse y si se trata de delitos en que estuviese comprometido el interés de menores de edad. Resulta lógico que el Servicio Nacional de Menores, entidad a quien le compete la tarea de contribuir a proteger y promover los derechos de niños, se haga parte en la presente causa a través de la interposición de una querella. Finalmente, me permito citar jurisprudencia relativa a esta materia. Los argumentos que ya he expuesto anteriormente han sido revisados y han sido acogidos por los tribunales de segunda instancia. En ese sentido, sería posible citar una serie de fallos que admiten la legitimidad activa del Servicio Nacional de Menores. Sin embargo, solo voy a hacer referencia a un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 20 de mayo del 2020, en causa RIC 689 del año 2020, la cual dispone lo siguiente, cito textual: atendido el mérito de los antecedentes de lo expuesto por la interveniente, teniendo presente que el menor se encontraba sujeto a la supervisión del CENAME, tanto con anterioridad a los hechos como actualmente, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Ley 2465 del año 79, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica, se revoca la resolución apelada dictada el 26 de marzo de 2020 y en su lugar se declara admisible la querella interpuesta por el Servicio Nacional de Menores. Este es un fallo sumamente reciente de la Corte de Apelaciones de este mismo territorio jurisdiccional, en una causa en que la misma Defensoría de la Niñez también actuaba como querellante, pero que sin embargo no ha sido dicho interveniente en esa ocasión en particular quien cuestionó la legitimidad de este servicio. Legitimidad que, por lo demás, en segunda instancia fue reafirmada. Por tanto, su señoría solicitó respetuosamente rechazar la solicitud efectuada por la Defensoría de la Niñez, así como también por la Defensoría Penal Pública en todos sus términos, en consideración a que esta parte ha podido acreditar, conforme a los fundamentos de derecho y los argumentos de hecho que expuso, que sí posee legitimación activa para actuar como querellante en estos autos. Muy bien, voy a pedir a uno de los abogados de la Intendencia que se refiera a las reposiciones planteadas. Gracias, su señoría. Esta parte viene a solicitar se rechace en todas sus partes
la reposición deducida tanto por la Defensoría de la Niñez como por la Defensoría Penal Pública en virtud de los siguientes argumentos. Y partiré, señoría, con una aseveración, señalando que esta intendencia sí posee legitimidad activa, posee personalidad y derecho acreditado suficiente para haber deducido la querella presentada en estos autos. Señoría, esta aseveración se basa en lo dispuesto en el artículo 3º, letra B, no letra A, como señala la reposición presentada por la Defensoría de la Niñez, del decreto con fuerza de ley 7.913, que señala, cuando se trate de delitos que considerados con otros similares y próximos en el tiempo, hubieran afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. Pues bien, su señoría, respondiendo a los cuestionamientos que hizo el señor defensor penal público, ¿cuáles serían esos hechos? En primer término, señoría, cabe recordar que el imputado presente en la audiencia del día de hoy fue condenado por un crimen de similares naturalezas en la misma comuna de Villa Alemana. Otro hecho, señoría, de la misma provincia es el caso del profesor Nivaldo. Otro hecho, señoría, es que el año 2016, al ser el propio imputado del día de hoy puesto en libertad, el alcalde de la comuna de Villa Alemana dispuso de vigilancia policial especial, toda vez que los vecinos del sector tenían el justo temor de convertirse en potenciales nuevas víctimas. Y finalmente, señoría, también es de público conocimiento y netamente relacionado con la desaparición y posterior hallazgo de la menor, es que en el fin de semana se produjeron marchas en la ciudad de Villa Alemana por parte de la ciudadanía, atacaron el departamento y quemaron muebles del departamento de propiedad de la madre de la menor. Y, señoría, y todos estos hechos, en la perspectiva señalada por esta parte, considera que todos esos hechos configuran los presupuestos del artículo 3º, letra B. ¿Por qué eso, señoría? Porque en primer lugar son hechos, en concepto de esta parte, próximos en el tiempo, de similares características, afectan la seguridad pública, toda vez que la población ha salido a manifestarse, ha atacado el inmueble que es de propiedad de la madre de la menor, y por lo tanto, en concepto de esta parte también, ve vulnerado su seguridad y incluso sería manifestándose en la forma que ya se ha expresado. Y entendemos, señoría, que todos esos hechos facultan a esta intendencia para presentar la querella en los términos que se ha hecho. Por lo demás, señoría, como es sabido, esta intendencia, esta misma norma es la que ha facultado a presentar querella y ser parte en juicios de similares características, como femicidio o otros de similar índole. Y finalmente, su señoría, entendemos que es el Ministerio del Interior, a través de esta intendencia, los llamados a aplicar las políticas de seguridad pública y de prevención del delito, en delitos sobre todo de violencia de género, contra la niñez y la adolescencia, por cierto, también en cooperación con otros órganos del Estado, y que privar a esta intendencia de ejercer los derechos que por ley se le está mandatado, es privar a esta intendencia de lograr los propósitos que está especialmente creada, que es uno de ellos importante, es la paz social, en los términos que ya se ha imputado, toda vez, señoría, que como ya se expresó, hay motivos para poder litigar y solicitamos, señoría, en virtud de todos esos argumentos, se rechace la reposición en todas sus partes deducida por la contraria y se declare que esta parte tiene la legitimidad activa para ser parte activa de la presente causa. Muchas gracias. Muy bien. El abogado don Roberto Vázquez, por la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, les doy el traslado correspondiente.
Muchas gracias. Primeramente, señalar en cuanto a la exposición del colega defensor público Pastén, que si bien la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad en su artículo 28 otorga facultad al departamento o unidad jurídica para la defensa de los intereses municipales de la comunidad, lo cierto es que hay un error conceptual. ¿En qué sentido? El alcalde utiliza distintas unidades o departamentos según la especialidad de cada uno con un mismo propósito: cumplir con el mandato que la propia Ley Orgánica le otorga, que en el artículo 28, como lo explicaría más latamente en mi intervención, es otorgar asesoría jurídica y accionar criminalmente cuando existe un interés o la defensa de la comunidad involucrada. Por tanto, el departamento jurídico no es quien tiene la facultad, es el organismo, la corporación, el municipio, por intermedio de dicha unidad. En cuanto a la intervención de la colega Patricia Muñoz, entendemos que todo lo contrario. En nuestra ley orgánica claramente está establecida la facultad para accionar criminalmente, en el caso de Marras, con la interposición de la querella criminal. Y efectivamente, es una máxima en derecho público que solamente está permitido hacer lo que la ley nos permite. Y la ley nos lo permite. Magistrada, los hechos que motivan nuestra acción se basan en el interés social involucrado en este horrendo crimen. Configurándose dicho interés, no tenemos la menor duda, como intervinientes, que no solo la ley nos otorga una facultad, sino que la obligación de accionar legalmente. Tanto la Constitución Política de la República, en el artículo 118, como nuestra ley orgánica, dispone en el artículo 1 de esta última norma legal que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local. Pues bien, dentro de dichas necesidades claramente también está la defensa de los intereses de la comunidad, sobre todo en casos de conmoción social como es el que nos convoca en este juicio. En lo estrictamente normativo, su señoría, sostenemos que entre otros cuerpos legales que ya citaré, el artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala expresamente que los alcaldes, para ejercer las acciones judiciales en las causas que el municipio sea parte o tenga interés, y que podrá también asumir la defensa en las causas de la comunidad local por decisión del alcalde. Por lo que en la especie de la sola lectura de esta norma, entendemos que concurren los presupuestos del artículo 111 del Código Procesal Penal para haberle dado curso a esta querella. Como ya lo dije, los hechos denunciados revisten caracteres de delito y han alterado la seguridad pública, no solo de la comuna de Villa Alemana, sino que han afectado a todo el país. Por tanto, hay que proteger las exigencias mínimas de garantías para la comunidad. La seguridad pública en ese sentido permite vivir a las personas en paz y tranquilamente. Así las cosas, la legitimación activa del municipio para nosotros, en este caso, es evidente, considerando los hechos ya relatados. Y esto quedará más claro citando brevemente, su señoría, 3 normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En principio, la que ya señalé, inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.695, en que señala que las municipalidades tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad local. Asimismo, la letra J del artículo 4 del mismo cuerpo legal, que señala que puede adoptar medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones de otros organismos como el Ministerio del Interior y Fuerzas de Orden y Seguridad. Realizando un análisis sintético, su señoría, de las normas legales esgrimidas en nuestra querella para justificar nuestra legitimación activa, tenemos, en primer lugar, la consagrada la letra B del artículo 175 del Código Procesal Penal, la letra K del artículo 58 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el artículo 28 ya señalado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y también, citando la norma de la colega de Sename, el artículo 53 del Código Procesal Penal sobre la acción penal pública.
El artículo 175 del Código Procesal Penal establece lo que es la denuncia obligatoria. Y en su letra B señala que los fiscales y demás empleados públicos, en que estamos nosotros, deben denunciar los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Es más, su señoría, el artículo 177 del mismo código establece una sanción por el incumplimiento a dicha obligación. Quienes omitieran hacer la denuncia incurrirán en la pena del artículo 494 de nuestro Código Penal. Por tanto, no solo es un deber o un derecho, es más una obligación que está sancionada por el mismo cuerpo legal. En segundo lugar, el artículo 58 de nuestro Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales señala en su letra K que serán obligaciones, no facultades, obligaciones de cada funcionario denunciar ante el Ministerio Público o la Policía con debida prontitud los crímenes y simples delitos de que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones. En tercer lugar, su señoría, y ya me referí en detalle, el artículo 28 de nuestra Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en que le corresponderá a la unidad jurídica, por instrucciones del alcalde, asumir la defensa en todos los juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el alcalde así lo determine. ¿Cómo no va a tener, su señoría, interés el municipio, el organismo más cercano a la comunidad, en un crimen de estas características? Y es así como nos querellamos hoy, nos hemos querellado durante muchas ocasiones en distintos delitos de similares características, de distinta naturaleza, pero en que siempre existe ese interés. Como, a modo ejemplar, el colega Andrés Lagos citó en su exposición. Y finalmente, hacer presente y traer a colación que el artículo 53 del Código Procesal Penal concede acción penal pública siempre cuando se trate de un menor de edad involucrado. Concluyendo, la legitimación activa que detentamos como municipio para nosotros es evidente en esta causa, considerando que los hechos relatados constituyen alteraciones graves a la seguridad pública, magistrada, que esta querellante debe evitar y debe perseguir por expreso mandato legal. Por todas dichas consideraciones solicitamos sea rechazado el recurso de reposición interpuesto, tanto por la Defensoría Penal como por la colega Patricia Muñoz, en representación de su mandante. Y bueno, eso es todo, su señoría. Muy bien. Voy a dar el traslado a don Patricio Olivares, si bien no ha sido objeto de la reposición, no ha presentado reposición, pero le voy a dar unos 2 o 3 minutos para que si usted quiere referirse a algún punto. Muy breve, ¿Disculpe? porque es muy breve mi intervención, puesto que Sí. desde la postura que nos encontramos como querellante y padre de la víctima, claramente tenemos cierto interés o cierta intención de que algunos servicios se encuentren participando dentro de este proceso criminal, ¿ya? Respecto de la colega y la intervención del SENAME, del Servicio Nacional de Menores, en esta instancia, me adhiero plenamente a lo que ha sido formulado por doña Patricia Muñoz y por don Dagoberto Pastel. No admiten mayor argumento o mayor análisis lo expuesto por ellos, porque es de forma súper clara, y creo que su señoría debería en ese sentido acoger la reposición en ese tenor. Respecto de la ilustre Municipalidad de Villa Alemana, obviamente se han citado normas, su señoría, y solamente precisar, porque cuando se indica que las municipalidades tengan que, entre comillas, poner a disposición la asesoría o la defensa de la comunidad, su señoría, pero tenemos que tener en claro también las normas que nos establece el Código Procesal Penal. El colega citaba la norma del artículo 53 en relación a la acción penal pública, pero obviamente dice con arreglo a las disposiciones de este código, ¿ya? Y obviamente nos vamos a remitir inmediatamente al artículo 111 en su inciso tercero, como lo ha detallado claramente la colega Patricia Muñoz, y podemos seguir así hilando normas, los cuales claramente podríamos estar ante una presencia de exceso de funciones por cuanto de la ilustre Municipalidad de Villa Alemana, desde el punto de vista del derecho administrativo.
porque si nos referimos a comunidad, aquí lo que debió haber ocurrido a criterio de este abogado es que el alcalde haya puesto a disposición los servicios del departamento jurídico en atención de las familias de la víctima, no en atención a un interés difuso o a un interés que no tiene nombre ni apellido, que es la comunidad, su señoría, puesto que carece de la legitimación activa que establece en otro Código Procesal Penal y contravendría también la norma del artículo 28 de la Ley Orgánica de Municipalidades. A mayor abundamiento, su señoría, aquí si bien es cierto puede existir un interés de la comunidad, pero no estamos refiriendo del derecho, no nos estamos refiriendo de la conmoción o del impacto que pudo generar esto, analizándolo desde el querellante, en este momento, Municipalidad de Villa Alemana, ¿ya? Por lo tanto, a ese respecto, sumar ese antecedente, su señoría, que obviamente la posición de don Roberto Vázquez debería haber sido la de este querellante, si hubiésemos aplicado la norma del punto de vista procesal y del punto de vista interpretativo, o como el servicio hubiese decretado que debería ser, poner a disposición los servicios jurídicos del departamento jurídico en disposición de las víctimas, no de un interés difuso. ¿Ya? En ese sentido, obviamente, que se acoja a la reposición anexando este antecedente. Y especial cuidado toma para este letrado la intervención de la Intendencia Regional, su señoría. Voy a sacar a colación otro caso que ocurrió en la comuna de Villa Alemana, donde el creyente Intendencia Regional fue parte, que es el caso del profesor Nivaldo, y nos vimos en esta misma discusión en un estadio procesal totalmente distinto, con los mismos intervinientes, señor Pastén, quien le habla, y la Intendencia Regional. Claramente, su señoría, aquí existe una perturbación a la vida común de las personas. De hecho, independiente, incluso pongámonos en el escenario que actualmente nos encontramos como país, nos encontramos en un estado de excepción constitucional que nos tiene restringidos ciertas libertades y ciertos derechos que son propias del estado de excepción. Por lo tanto, si uno analiza los hechos posteriores al hallazgo y durante la búsqueda de la menor, claramente hubo una afectación al entorno y obviamente esto se fue masificando. Don Andrés Lago mencionaba el episodio que ocurrió en la comuna de Limache, donde hubo alteraciones al orden público producto de las repercusiones de este delito. Si vamos un poco más próximo en el tiempo, yo creo que no es normal, su señoría, tener 100 detectives dentro de un radio de 100 metros lineales dentro de una calle. O sea, eso produce una alteración, produce un temor y obviamente tenemos que dejar que sea aparte, en este caso el querellante de Intendencia Regional, porque a criterio de este representante claramente tiene legitimidad activa, puesto que también en la manifestación que tiene el Estado de Chile estar en este procedimiento, por cuanto, como le digo, hubo una alteración del orden público. Sí, su señoría, basta con solamente ver los antecedentes que han sido de conocimiento público. Segundo, efectivamente hubo perturbación de actividades sociales particularmente, porque si nos referimos a las laborales y educacionales, esas ya están un poco disminuidas por el estado de excepción constitucional, pero si nos vamos a un día normal, claramente hubiese habido una perturbación gravísima en ese tipo de actividades. Y obviamente, su señoría, también hubo una afectación al funcionamiento de la comunidad. Hemos visto conmoción, hemos visto marchas, e inclusive hemos visto también que la policía, debiendo dejar de lado sus funciones, me refiero tanto a la Policía de Investigaciones como de Carabineros, ha tenido que abordar este caso con especial cuidado, disponer recursos adicionales para la protección de los propios manifestantes, del resguardo en este caso de la testigo, que la tiene catalogado el Ministerio Público, y recursos adicionales inclusive, su señoría, para el traslado y el resguardo de la integridad del recluso, que hoy día se encuentra en el CAS de Santiago. Ya da la significancia y la magnitud del delito que conoceremos la formalización a continuación. Por tanto, en resumen, su señoría, dejar en claro la petición concreta, obviamente que se tenga en consideración al momento de resolver por parte de usted. En primer lugar, que se acoja la reposición en toda cada una de las partes interpuesta por la señora Patricia Muñoz y don Dagoberto Partén, respecto del Servicio Nacional de Menores y respecto de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana. Pero respecto de la querella de la Intendencia Regional, nosotros claramente no oponemos a la reposición, porque basta ver los resultados que nosotros hemos visto durante estos días, o sea, desde la desaparición hasta el hallazgo del cadáver de la víctima, que claramente existe una perturbación a la comunidad. Eso, su señoría. Muy bien, doy el traslado a la Fiscalía, si es que desea referirse en alguno de los puntos planteados brevemente, por favor. Gracias, su señoría.
no nos vamos a sumar a las alegaciones de reposición y dejamos la decisión a criterio de vuestra señoría. Gracias. Muy bien. Doña Patricia Muñoz, ¿desea replicar de alguno de los argumentos? Solamente si es estrictamente necesario, porque la verdad fue la intervención bastante clara. Pero si usted desea hacerse cargo de alguno de los puntos planteados, Solo, le doy... señoría, demandar de usted la revisión exhaustiva de la exigencia procesal del 111, inciso tercero, que es que se tenga la potestad expresa en la ley orgánica, porque muchas alegaciones de hechos posteriores en relación al delito no tienen nada que ver. Aquí estamos hablando de que se tenga potestad expresa en relación a las exigencias de la comisión del delito, no de lo que viene con posterioridad. Y las alegaciones particularmente de la municipalidad, del Servicio Nacional de Menores y de la Intendencia, lo que han dado cuenta son de hechos que no se dice relación ni les permite sostener con efectividad y suficiencia desde el punto de vista procesal que se pueda acreditar a su señoría que sus leyes orgánicas les otorgan potestades expresas, que es lo que exige el inciso tercero del 111 del Código Procesal Penal. Solo eso, gracias. Bien, doña Consuelo Lagos, si va a replicar brevemente, no más de un par de minutos. Gracias, señoría. Bueno, esta parte va a estar a lo que resuelva este tribunal, señoría. Pues ya me hice cargo de todos los argumentos que expuso tanto la Defensoría Penal Pública, así como también la Defensoría de la Niñez. Y esta parte mantiene la posición que ha expresado anteriormente y por tanto solicita a su señoría que, atendidos los argumentos que se expusieron, rechace la reposición planteada por la defensa y por la Defensoría de la Niñez. Don Andrés Lagos. Perdón. Gracias, señoría. Respecto de la... Entendamos, señoría, que el artículo tercero, letra B, invocado por esta parte, es suficiente y es expreso en cuanto a las atribuciones que esta intendencia tiene para presentar querella y que por lo tanto cumple los requisitos del artículo 111 del Código Procesal Penal, dando por reproducido todos los demás argumentos ya vertidos, señoría. Muy bien. Don Roberto Vázquez. No lo escuchamos en este momento, está con su micrófono apagadito. ¿Sí? No, básicamente replicar los argumentos que ya latamente expresé, en especial lo dispuesto en el artículo 28 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, que no es un interés difuso como se señala por algunos intervinientes. Para nosotros es un interés claro, es una facultad y una obligación que como municipio tenemos para hacernos parte, querellándonos en esta causa magistrada. Por tanto, solicitamos reiteramos, que se rechace la reposición interpuesta. Muy bien, el tribunal va, dada la extensión de la argumentación y con el objeto de ser lo más claro. Magistrado, ¿Sí? no me dio la palabra. No me dio la palabra. Disculpe, disculpe, se me pasó eso. Estoy tratando de, porque son muchos intervinientes que no sé. Sí sé que fue una omisión. Sí, yo solamente quiero decir tres cosas respecto de cada una de las alegaciones que han hecho. Muy breve, soy muy breve, no se preocupe. Porque han sido todos los intervinientes muy claros en su argumento. Sí, primero, y esto tiene que ver con una corrección de hecho respecto de la sentencia citada por el Servicio Nacional de Menores, que corresponde a la ROL 689 del 2020, que la cita como fundamento para alegar su legitimidad en esta causa. Digo corrección de hecho porque revisada la... No lo escucho, don Dagoberto. Ahí está un garantía poquito... del IMACHE, donde... ¿Perdón? Ahora lo estoy escuchando. Le pido a los demás silenciar los micrófonos para que no se produzca eso. A ver, don Dagoberto, a ver si escuchamos mejor. Sí, de pronto tengo que parar el video porque parece que la conexión está media mala. Inestable, sí. Bueno. Una corrección de hecho porque la sentencia citada por el Servicio Nacional de Menores, que corresponde a la ROL de la Corte de Apelaciones de Valparaíso 689 del 2020, corresponde a una causa radicada en el Juzgado de Garantía del IMACHE, donde previamente el Servicio Nacional de Menores, específicamente un abogado del Servicio Nacional de Menores, fue designado por el Juzgado de Familia como curador ad litem de la víctima, y en esa calidad se presentó la querella. Entonces, claro, es bueno citar una sentencia como lo ha hecho el Servicio Nacional de Menores, pero también es bueno informar de qué se trata la causa y cómo se resuelve por la Corte, porque es distinto
que se le dé legitimidad al abogado del Servicio Nacional de Menor en calidad de curador de una víctima a acá representar al Servicio Nacional de Menores en función de ninguna norma legal. Eso es la primera corrección. Segundo, el señor representante de la Intendencia Regional ha justificado nuevamente y reiterado su legitimación activa en el presupuesto fáctico que establece la letra B del artículo 3 de norma ya citada, que establece hechos próximos en el tiempo, y lo ha indicado, y ha indicado además que esta proximidad del tiempo viene dada por una data de más de 14 años. Su señoría, el concepto, por más que de manera sistemática en el derecho, dice relación, por ejemplo, con lo que establece el artículo 4 de la ley 20.000, que es proximidad en el tiempo, es un plazo breve, no una cantidad de años como lo que el señor ha pretendido justificar para establecer el presupuesto fáctico que le permitiría tener legitimidad. Eso no corresponde. Y en último lugar, respecto de la municipalidad, el mismo representante de la municipalidad ha justificado su intervención a partir del deber de denuncia del funcionario público, que lo sabemos todos, pero justamente el deber de denuncia es distinto porque tiene distintas responsabilidades y consecuencias a la posibilidad de presentar querella y ser interviniente en una causa, con el requisito del inciso 3 del artículo 111. Eso es, señor. Muy bien. Hemos debatido, ¿no es cierto?, intensamente. El tribunal escuchó todas las argumentaciones. Quedó en resolver. Vamos a hacer un receso que yo estimo en aproximadamente unos 15 minutos para dar a conocer la decisión. Perfecto. Nos Muy bien. mantenemos conectados, ¿cierto? ¿O no? Uno va a apagar el video, quieren hacer una otra actividad.